De una lectura anterior, vamos a comenzar a abordar las 5 hipótesis principales que identifica el autor en torno al libro del quehacer, que consta de cada capítulo por cada hipótesis. La primera examina la problemática ideológica contra el revisionismo y el oportunismo y el impacto de dichas tendencias sobre los conflictos sociales de la clase obrera. El segundo se refiere al tema crucial del espontaneísmo de masas y la conciencia socialdemócrata. El tercero versa sobre la política trade unionista y su diferencia con la política socialdemócrata. En este momento, pues socialista comunista, desde el punto de vista de que en ese momento era lo que estaba defendiendo Lenin y los objetivos que se persiguen en cada una de ellas. En ese momento Lenin era socialdemócrata, después se convertirá en socialista o comunista. Entonces, cuando él esté hablando de socialdemocracia, en el libro del quehacer de Lenin o del socialdemócrata, está hablando de la tendencia política correcta que él está defendiendo en ese momento, en esa época. Aunque después Lenin romperá con la socialdemocracia y se llamará socialista y se llamará comunista, en términos directos de la palabra. Después de este pequeño pie de página de un servidor, vamos a continuar con la lectura y dice: tercero, versa sobre la política trade unionista, es decir, sindicalista, y sus diferencias con la política socialdemócrata, es decir, comunista o socialista, y los objetivos que persiguen cada una de ellas. El cuarto capítulo se aboca al estudio de los métodos de organización y de acción de las políticas que desarrolla la concepción del revolucionario profesional. El quinto y último esboza un plan de periódico político y su función en el proceso de concientización de las masas. Nuestro propósito es ofrecer un análisis integral en cada uno de estos capítulos. Nos limitaremos, en consecuencia, a subrayar algunas de las tesis que a nuestro entender constituyen el corpus central del libro. Revisionismo, lucha teórica y revolución, como corpus central de este libro. Son los temas centrales del primer capítulo que se pueden resumir en las tesis principales. El revisionismo es menos que una tendencia crítica que una nueva variedad del oportunismo, y debe, por lo tanto, ser combatido con toda la energía de las fuerzas revolucionarias. Según Lenin, el revisionismo corrompió la conciencia socialista, envileció al marxismo, predicando con la teoría de colaboración de clases y la atenuación de las contradicciones sociales, renegó de la revolución social y de la dictadura del proletariado, y redujo la lucha de clases del trade-unionismo estrecho a una lucha realista por pequeñas y graduales reformas que traicionan el ideal revolucionario comunista socialista. Llega a la conclusión que sin teoría revolucionaria no puede haber práctica revolucionaria. Esta es probablemente una de las tesis más conocidas y debatidas del libro, y cuya actualidad e importancia se ha tornado indiscutible en nuestros días. En su libro, así como en múltiples interpretaciones a lo largo de su vida, Lenin le concede una enorme importancia a la teoría. Por eso dice que cuando quieren los revisionistas no es tanto que sustituir una teoría por otra, sino prescindir de toda teoría coherente y auspiciar un eclecticismo totalmente falto de principios. En apoyo a su tesis, Lenin cita a Marx en su famosa carta sobre el programa de Gotha, en donde el fundador del materialismo histórico, aconseja a los camaradas del partido alemán no traficar con los principios ni acarrear ninguna clase de concesiones teóricas. Al referirse a la importancia de la teoría, Lenin anota que ésta se acentúa para el caso del debido a 3 causas. En primer lugar, a la juventud del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y a la gran variedad de corrientes que coexisten en su seno, destacándose con la importancia del populismo. Como es sabido, planteaba la tesis de la absoluta originalidad del desarrollo económico ruso. Siendo así, se concluía que el capitalismo no podría jamás implantarse en tierra de los zares. Esto tenía profundas implicaciones políticas por cuanto definía
aliados y adversarios de una manera completamente ajena a las conocidas en el terreno del capitalismo europeo, que le imponía tareas completamente distintas para el joven partido ruso. La lucha teórica adquiría, en consecuencia, una importancia suprema. No sorprende entonces que el joven Lenin hubiera producido 2 textos dedicados precisamente a refutar las tesis de los populistas, demostrando cómo el capitalismo se había convertido en un modo de producción dominante en Rusia. El juvenil ensayo titulado ¿Quiénes son los amigos del pueblo y quiénes luchan contra los socialdemócratas?, aludido más arriba, y el magnífico estudio publicado bajo el nombre de El desarrollo del capitalismo en Rusia, escrito en 1989 y publicado también con seudónimo al año siguiente. La importancia de la teoría se corroboraba también en una obra de 2 circunstancias adicionales. En primer caso, debido al carácter internacional del movimiento socialdemócrata, obligaba un tanto a conocer las otras experiencias de luchas nacionales, como asumir una actitud crítica frente a las mismas. El segundo, por las responsabilidades especiales que recían sobre el partido ruso, que debía liberar su pueblo del yugo zarista y al mismo tiempo demoler más el poderoso baluarte de la reacción, no solo europea sino también asiática. Esta inédita responsabilidad del proletariado ruso lo coloca a un Lenin objetivamente en una vanguardia del proletariado revolucionario internacional, y esta tarea mal podía cumplirse sin el auxilio de una teoría correcta. En apoyo de su elevada valoración por parte de la teoría de Lenin, remite a la distinción que hiciera Engels en su libro Las guerras campesinas en Alemania, en el cual distingue entre luchas políticas, económicas y teóricas. En dicho texto, Engels celebra el hecho de que los obreros alemanes pertenezcan al pueblo más teórico de Europa, preservando dicho sentido cuando las llamadas clases cultas de Alemania lo habrían perdido hace rato. Este es talante teórico que él ha impedido que prosperen en ese país corrientes trade-unionistas, que debido, por ejemplo, a la indiferencia teórica de los ingleses se arraigaron en Gran Bretaña, o la confusión y el desconcierto sembrado en las teorías de Proudhon en Francia y Bélgica, o el anarquismo caricaturesco prevaleciente en España e Italia, que Engels agrega esta pasión teórica que se refuerza por el hecho de que el alemán es el último en incorporarse al movimiento socialista internacional y que ha podido aprender de sus luchas, sus errores, sus fracasos. Engels continúa este análisis citado largamente por Lenin diciendo que, sobre todo, los jefes deberían instruirse cada vez más sobre las cuestiones teóricas, desembarazarse cada vez más de la influencia de la fraseología tradicional, propia de la vieja concepción del mundo, tener siempre presente que el socialismo, desde que se ha hecho ciencia, exige que se trate como tal, es decir, que se le estudie. La conciencia así lograda, cada vez más lúcida, debe de ser difundida entre las masas obreras con celo cada vez mayor. La enseñanza y la divulgación de la teoría revolucionaria se convierte en consecuencia en una de las tareas principales del partido. De ahí que la importancia del debate filosófico y teórico, o en ese caso de nuestros días, Fidel Castro ha denominado la batalla de las ideas. Se comprende que tal valoración de los componentes teóricos sea compatibles con un modelo organizativo que continúe con los ingleses hacia gala de su indiferencia ante la teoría y, como ocurre en nuestro tiempo, se convierte en eclecticismo teórico, en un signo de madurez política. Volveremos sobre este asunto más adelante. B. La cuestión de la conciencia socialista y el espontaneísmo y dirección entre consciente. Seguido, el segundo capítulo del Quehacer dedica un examen a esta cuestión, en que se formula que las tesis más radicales y que mayores discusiones
ha suscitado desde su planteamiento de manera resumida puede expresarse así. La conciencia socialista no brota espontáneamente de las luchas del proletariado y otros sujetos políticos. A diferencia de muchos izquierdistas, Lenin era sumamente escéptico en relación al impulso revolucionario de las masas. No creía, como algunos de su tiempo y muchos en el nuestro, que en ellas anida permanentemente una pasión irresistiblemente subversiva e impugnadora del orden social. Se trata de una convicción que se adviene a lo largo de toda la obra de Lenin, no tan solo en el producto de una observación circunstancial. Conviene recordar con relación a este tema que en el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, Lenin describe el estado normal de las masas, es decir, como una fuerza de coyunturas revolucionarias, en términos sorprendentemente similares a los utilizados por Robert Michels en su estudio clásico de los partidos políticos, en el que uno y otro caso, aquellas son retratadas como casi siempre apáticas, inertes y durmientes. Por excepción, abandonan su estupor y se lanzan activamente a la construcción de un nuevo mundo. De ahí la importancia del partido, de la vanguardia, de los revolucionarios profesionales, que las incitan, las orientan a movilizarse y a actuar. Para llegar a esta tesis reminiscente de las similares observaciones hechas por Maquiavelo en el Príncipe, Lenin analiza tanto los desarrollos históricos de las luchas de la lucha de clases en Rusia como en el resto de Europa. Hace suyos los argumentos esgrimidos por el ala izquierdista y en adelante de la socialdemocracia alemana. En uno de sus párrafos más profundos, probablemente el más citado, tanto por los partidos como por los detractores, Lenin observa que, una larga cita, Hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Esta solo podía ser inducida desde afuera. La historia de todos los países atestigua que la clase obrera, exclusivamente por sus propias fuerzas, solo está en condiciones de elaborar una conciencia trade unionista, es decir, sindicalista. Es decir, la convicción de que se es necesariamente agruparse en sindicatos, luchar contra los patrones, reclamar al gobierno la promulgación de tales o cuales reformas, leyes necesarias para los obreros, etc. En cambio, la doctrina del socialismo ha surgido de las teorías filosóficas, históricas y económicas que han sido elaboradas por representantes instruidos de las clases poseedoras, por los intelectuales, que por su posición social, también los fundadores del socialismo científico contemporáneo Marx y Engels pertenecían a una intelectualidad burguesa. Exactamente del mismo modo, la doctrina teórica de la socialdemocracia ha surgido en Rusia independientemente, en absoluto, del crecimiento espontáneo del movimiento obrero, ha surgido como resultado natural e inevitable del desarrollo del pensamiento entre los intelectuales revolucionarios socialistas. A partir de este análisis, Lenin lanza un ataque que denomina el culto de la espontaneidad. Se trata de un tema cuya vigorosa, como veremos más adelante, lejos de haberse eclipsado, adquiere hoy inéditas proporciones, especialmente en América Latina. El supuesto de este culto es que las masas tienen un conocimiento especial de su propia situación y de la conciencia en la cual se hallan insertas, y de su estructura y de los rasgos que definen su coyuntura y que les confiere a sus iniciativas espontáneas una certera direccionalidad revolucionaria. Las raíces de este culto se hunden en el caso ruso, una tradición populista, una de cuyas cláusulas establecía la hegemonía de las masas sobre la élite y la superioridad del saber natural y el conocimiento artificial y libresco de los dirigentes. Consciente de la debilidad de esta argumentación, Lenin advertía que la celebración del espontaneísmo equivalía en absoluto, independientemente de la voluntad a quien lo hace, a fortalecer la influencia de la ideología burguesa sobre los obreros. Próximamente, solo en mi canal de YouTube. Que es la otra parte del narcotráfico S.A. cuando creó el
cultural propicio para el envenenamiento masivo de los jóvenes en la sociedad occidental.